¿Qué son las mazmorras corruptas de Albion Online? Las mazmorras corruptas son una forma de PvP instanciado en las que también hay PvE. Es un sistema parecido a las Hellgate. Existen 3 diferentes categorías, las cuales son Hunter, Stalker y Slayer. Puedes ingresar a estas instancias mediante las entradas de las mazmorras corruptas dispersas por el mundo. Al interactuar con dichas entradas aparece un menú en el que puedes seleccionar alguna de las categorías antes mencionadas, dependiendo de la zona en la que te encuentres y el poder de objeto o IP que tengas. La mayor diferencia entre estas 3 categorías es si son o no letal. Si accedes a estas instancias en zona azul o amarilla, podrás acceder a la categoría Hunter, por lo que estás accediendo a una mazmorra no letal donde al ser derrotado serás derribado, donde si estás invadiendo una mazmorra y pierdes serás regresado a tu propia mazmorra, pero si invaden tu mazmorra y pierdes serás enviado fuera de tu mazmorra, al lugar por el que ingresaste a la mazmorra corrupta. En otro caso, si accedes en zona roja, estarás accediendo a una instancia letal, donde si eres derrotado perderás tu equipamiento y el loot de tu inventario. En instancias letales la principal diferencia es el poder de objeto. En Stalker el mínimo para ingresar es de 900 puntos y hay un límite de 1000 puntos, en el que si excedes ese límite la diferencia será restringida a un 20%, y en Slayer un mínimo de 1200 puntos con un límite de 1300 puntos. Sin embargo, el excedente se verá reducido en un 50%. Ten en cuenta que en ocasiones, incluso con dicha restricción, la diferencia de poder de objeto puede ser considerable. Una vez dentro del mapa veremos un sagrario, el cual podremos activar para aumentar la probabilidad de invadir la mazmorra de un jugador o ser invadidos por otro jugador, es decir, tener un enfrentamiento PvP. De igual forma existe la posibilidad de invadir o ser invadido. Dentro de esta instancia hay un mapa que se genera de manera aleatoria, sin embargo siempre existen los mismos puntos donde hay cofres y es a donde debemos ir. En esos lugares hay 2 subjefes y otra donde hay un grupo de enemigos. En esta instancia hay diferentes enemigos y trampas, algunos que pueden ser utilizados de alguna forma a tu beneficio o en tu contra, por lo que debes aprender cómo funcionan y cómo pueden ser utilizados. Al eliminar enemigos llenaremos un contador, el cual nos indica cuántos enemigos debemos eliminar para finalizar la mazmorra. Al llenar ese contador aparecerá en el centro de la mazmorra el jefe final, el cual al ser derrotado nos dará una recompensa y también nos permitirá salir al lugar por el que ingresamos o bien ingresar a otra mazmorra. Durante nuestro trayecto por la mazmorra puede ocurrir que seamos invadidos por otro jugador o seamos transportados a la mazmorra de otro jugador. Cuando esto ocurre, nuestro contador o indicador de progreso cambia y hay 2 opciones: pelear o bien destruir 3 cristales que aparecen cuando se da este evento de invasión, que pueden ser destruidos por cualquier jugador, y al destruir dichos cristales se envía al jugador invasor de regreso a su mazmorra y el evento acaba sin ningún jugador derrotado. Otra mecánica es que existe un sistema de infamia, donde a mayor infamia, mayores recompensas. Esta puede aumentar o disminuir. Mi consejo para nuevos jugadores es que no jueguen mazmorras corruptas en la modalidad letal desde el inicio. Es mejor que prueben bastante la modalidad no letal para que se familiaricen con el mapa, las mecánicas de ese modo, aprendan qué build les sirve y cuáles no. Y una vez consideren que son lo bastante buenos para jugar en la modalidad letal, entonces les sugiero que prueben la modalidad Stalker, para que de igual forma se familiaricen, ya que probablemente vean builds diferentes más orientadas a jugar de manera seria ese modo de juego. Un punto sumamente importante para cuando jueguen mazmorras letales es que aumenten su maestría en la build que piensen utilizar, para que en caso de que deseen intentar una mazmorra letal el costo de la build no sea tan elevado y sea más fácil pagar el equipamiento y no afecte su economía. ¿Qué son las Hellgates de Albion Online? Las Hellgate es un contenido que mezcla un poco de PvP y PvE, similar a las mazmorras corruptas pero con ciertas diferencias. La principal diferencia es que las Hellgate es un contenido para grupos ya sea de 2, 5 o 10. En cada tipo existen 2 tipos, las letales y no letales. Otra diferencia importante es que en las mazmorras corruptas se toma en cuenta
Para acceder, la maestría y cualquier bono de poder de objeto, cosa que no ocurre en las Hellgate. Aquí se ignoran esos bonos. Las entradas a las Hellgate pueden ser invocadas mediante un objeto, el ritual de Hellgate. Debes tener en cuenta que ahí muestra si es para letal o no letal, además del tamaño del grupo. Al utilizar el objeto te señalará la ubicación de entrada en tu mapa, y ten en mente que otro grupo puede utilizar la entrada que invocaste, además de que cada entrada es visualmente diferente, teniendo marcas correspondientes al tamaño del grupo para la que es, mismas marcas que se iluminan cuando un jugador interactúa con la puerta, indicando cuántos jugadores están listos para ingresar. Una vez ingresamos a la Hellgate aparece un contador que tenemos que llenar eliminando enemigos, y al llenar dicho contador podremos obtener recompensas. También puede suceder que aparezca un jefe en el mapa. Durante el transcurso de la Hellgate podemos invadir a alguien o nos pueden invadir. Cuando sucede este evento, los monstruos enemigos desaparecen y da inicio al enfrentamiento, donde solo hay un vencedor. Aquí no hay algo que te permita escapar sin pelear. Además, si el enfrentamiento se prolonga, de los extremos hacia el centro empezará a llenarse de lava, lo que irá reduciendo el espacio disponible para pelear, además de dañar a aquellos que entren en contacto. Para ganar, debes vencer a ambos enemigos. Cabe mencionar que si estás jugando en la versión no letal, debes derribar a los enemigos en un tiempo similar, ya que los jugadores derribados pueden levantarse y volver a pelear después de un largo periodo de tiempo derribados. Una vez finalizado el enfrentamiento, el vencedor puede acceder a las recompensas y también optar por salir al punto de ingreso o entrar a otra Hellgate. En las Hellgate también existe el sistema de infamia, donde a mayor infamia, mayores recompensas. Algo que deben tener en cuenta al ingresar a este tipo de modalidad es que pueden encontrar gran variedad de combinaciones de equipo. Por ejemplo, en modalidad de dúos es común ver equipos compuestos por un healer y un DPS, o combinaciones de one shot, y en la modalidad de 5 y 10 son alineaciones más específicas. Sin embargo, existen pocos grupos que juegan la modalidad de 10. Mi consejo para nuevos jugadores es que no jueguen Hellgates en la modalidad letal desde el inicio. Es mejor que prueben bastante la modalidad no letal para que se familiaricen con el mapa, las mecánicas del juego, las mecánicas de ese modo, aprendan qué build les sirve y cuáles no. Y una vez consideren que son lo bastante buenos para jugar en la modalidad letal, pueden hacerlo. ¿Qué es Guerra de Facciones? Guerra de Facciones es un contenido PvP con un poco de PvE que se lleva a cabo en las zonas amarilla y azul, donde las diferentes facciones del juego se enfrentan, y el objetivo de esta actividad es conquistar la mayor cantidad de territorios posibles, lo que se logra al conquistar los diferentes puestos de avanzada que se encuentran por el mapa y que están protegidos por los NPC pertenecientes a otra facción. Para realizar esta actividad debes estar marcado o faccionado en algunas de las diferentes facciones pertenecientes a las 5 ciudades del continente real, hablando con el NPC localizado en cada ciudad. En esta ocasión no contamos a Caerleon, ya que ésta no participa en esta actividad, además de que pueden cambiar de facción cada que lo deseen, pero perdiendo progreso con la facción. Cuando realizan esta actividad obtienen puntos principalmente por conquistar puestos de avanzada, mapas completos y derrotar enemigos, ya sean jugadores o NPC. Dichos puntos pueden ser utilizados para comprar recompensas con el NPC con el que se alistan a una facción. Al estar marcado o faccionado puedes atacar o ser atacado por otros jugadores pertenecientes a una facción enemiga en zona azul, amarilla y roja. Además de que en zona amarilla los jugadores marcados por una facción no pueden atacar a los jugadores PK y viceversa. Ahora aquí van algunos puntos importantes durante esta actividad. Punto número 1 es que tienen que capturar territorios contiguos pertenecientes a su facción, es decir, que tienen que estar conectados. Punto número 2. De preferencia cambien la visión del mapa a facciones. Ahí podrán ver qué mapa posee cada facción, además de la barra de progreso de captura de los mapas. Punto número 3. Después de derrotar al NPC que protege el puesto de avanzada, tienen que esperar en el centro, donde verán un área iluminada del color de una facción.
Esto cambiará al color de su facción si es que la pueden capturar. De lo contrario, puede que fallaron en el punto número 1 y vean un icono de una cadena rota en el mapa global. Punto número 4. Para quitarte la marca de la facción, tienes que hacer clic en el icono a un lado de tu personaje, al igual que cuando quieres poner o quitar el PK de tu personaje. Algo importante es que para entrar a ciertas zonas necesitas no estar faccionado, por ejemplo a una ciudad perteneciente a una facción enemiga a la que estés faccionado en ese momento, por lo que te mostrará un mensaje mencionando que necesitas retirarte la marca de la facción. Por otro lado, entrar a diferentes zonas, al entrar también te retiran la marca de la facción, que es Asalto de Bandidos. Bandit Assault o Asalto de Bandidos es un evento que dura 1 hora y ocurre de manera aleatoria varias veces al día e involucra los puestos de avanzada de zona roja, recordando que la penalización de zona roja es muerte y pérdida de ítems. 15 minutos antes de iniciar el evento aparece una notificación que posteriormente puede ser vista en el mapa. Al comienzo del evento, todos los puestos de avanzada están controlados por Caerleon y pueden ser capturados por los jugadores de otras facciones, de igual manera que en guerra de facciones, es decir, eliminando al NPC que resguarda ese puesto de avanzada, esperando un tiempo en el área para capturar ese puesto de avanzada, y al capturar todos los puestos de avanzada en el mapa, podrán capturar dicho mapa y avanzar a los mapas contiguos. Es recomendable cambiar la visión del mapa a facciones para que observen de manera precisa qué mapas ha capturado cada facción durante el evento. La particularidad de este evento es que al capturar puestos de avanzada durante este evento otorgan más puntos de facción, además de que gran cantidad de jugadores participan y al finalizar el evento hay un bono de puntos acorde al puesto que tu facción obtuvo en el evento. Para participar en este evento tienes que estar marcado en una de las 5 facciones pertenecientes a las ciudades del continente real, hablando con el NPC localizado en cada ciudad. Cabe aclarar que aunque Caerleon también tenga su propia facción, en este evento no tiene mucha participación. Además de que si son nuevos jugadores no es nada recomendable estar en esa facción, ya que en esta facción ellos mismos se pueden atacar y eliminar entre sí. Además de que si es en zona roja perderán su equipo y loot en el inventario. Además, si son nuevos jugadores y no tienen gran cantidad de recursos o no tienen una muy buena economía, no es recomendable ya que perderán equipos. Y en primera instancia, si quieren probar este modo de juego, lo ideal es que lo hagan con un equipo que sea muy barato. Yo recomendaría equivalente a tier 4 o 5 para que puedan ir viendo cómo funciona este evento y sus mecánicas. Y una vez piensen que han comprendido cómo funciona, pasen a llevar un equipo de mayor nivel, de preferencia, que puedan costear y que no afecte a su economía el perderlo, porque en algún momento va a suceder que perderán alguna de sus builds o equipos y deben estar dispuestos y deben ser conscientes a que esto pasará en alguna de las ocasiones que participen en este evento. ¿Qué son las arenas? Son un sistema de emparejamiento PvP en el que luchan 2 equipos de 5 jugadores en un entorno no letal, es decir, no hay riesgo a perder el equipo y los objetos del inventario. Puedes acceder mediante la interfaz en registro de arena, en el que seleccionas el tipo de arena que quieres jugar. Al seleccionarlo te dejará elegir el rol a jugar, ya sea healer u otro rol. Una vez hayas seleccionado el rol, haces clic en registrar y entrarás a una fila de espera, en la que al encontrar una partida se desplegará un aviso con el número de jugadores listos y un botón para que puedas entrar a la partida. Cabe mencionar que si estás siendo atacado o estás en combate, el botón se bloqueará hasta que salgas de combate. En ambos modos puedes recibir una recompensa. De manera general, puedes recibir más y mejores recompensas en la arena de cristal y que no está limitada, al contrario de las arenas normales. Además, cada día tienes la oportunidad de conseguir hasta 3 recompensas adicionales. Estas solo las recibirás si ganas, y puedes ver el número de recompensas disponibles antes de registrarte en una arena. Al jugar arenas tienes la posibilidad de ganar sellos de arena, los cuales los puedes cambiar por ciertas recompensas con el NPC localizado en cada ciudad. Además, con este
NPC puedes entrar a arenas. En ambos modos se necesita un healer y los 4 restantes pueden ser DPS, support, tank, etc. Dentro de la arena puedes cambiar de equipamiento, sin embargo, si entras y no juegas acorde a tu rol, puedes llegar a ser reportado por el resto de jugadores, en especial si accedes como healer y posteriormente dejas de cumplir tu función de curar aliados. En ambos modos de juego, al entrar habrá un contador en el cual los puntos enemigos irán disminuyendo a medida que captures objetivos o elimines enemigos, pero la principal fuente de puntos son los objetivos. Además, al ser vencido en combate simplemente aparecerá una cuenta regresiva y tendrás que esperar para reaparecer. En los dos modos existe un límite de poder de objeto o IP, a partir del cual se reduce en gran medida los puntos excedentes. Sin embargo, sí puede llegar a significar una diferencia en algunos casos, en especial entre los nuevos jugadores y aquellos que tengan un nivel alto de especialización, es decir, casos extremos entre alguien con un IP muy bajo y alguien con el IP más alto posible. Ahora hablaremos de las cosas que diferencian las arenas de cristal de las arenas normales, iniciando con la jugabilidad de la arena de cristal. Este modo se juega por rondas, por así decirlo. Cada ronda cuenta con un tiempo determinado y cada ronda termina en el momento en el que el contador llega a 0. En el mapa hay 3 objetivos que puedes capturar al estar cerca y hacer clic en el objetivo. Al hacer esto, el personaje necesitará un tiempo para capturar el objetivo y si es atacado, se interrumpirá la captura del objetivo y tendrás que volver a iniciar. Capturar objetivos es algo que debes hacer durante cada ronda si quieres ganar, y también puedes eliminar enemigos, pero la mayor cantidad de puntos proviene de los objetivos. Al capturar un objetivo, este no se destruye, como si sucede en arenas normales, sino que debes mantenerlo hasta que el contador llegue a 0 para sumar puntos. El equipo que tenga capturados más objetivos, cuando el contador llegue a 0, obtendrá puntos por cada objetivo que posea. En las arenas de cristal puedes registrarte en grupos de 1, 2, 3 y 5 jugadores, es decir, no puedes registrar grupos de 4 jugadores. Además, en este modo de juego hay un sistema de rangos parecido al de cualquier otro juego, en el que vas escalando mediante victorias y perdiendo puntos a medida que pierdas partidas. Aquí puedes recibir más recompensas ya que no están limitadas, y cada que pases a una nueva división obtendrás un cofre adicional de recompensas. También es importante mencionar que hay una temporada de arenas de cristal y que cada temporada hay un reinicio de rangos, donde te reasignarán en la nueva temporada en un nuevo rango, tomando en cuenta tu rango de la temporada que terminó. Ahora, respecto a la jugabilidad de las arenas normales, en este modo de juego aparecen 3 objetivos en el mapa. Para capturar dichos objetivos, solo un equipo debe estar en el área del objetivo, por lo que si hay un jugador de cada equipo en el área, este no se podrá capturar. Al capturar un objetivo, este se destruye y el equipo enemigo pierde puntos. Una vez los 3 objetivos fueron capturados, aparecen unas cuentas regresivas que al finalizar hacen que reaparezcan 3 nuevos objetivos en los mismos lugares que antes, y vuelve a repetirse la misma dinámica hasta que un equipo se quede sin puntos, significando la derrota para dicho equipo. Mi consejo es que los jugadores totalmente nuevos no entren justo después de crear el personaje, ya que muchos entran casi justo después de crear al personaje o poco después, algo que es más común de lo que parece y lo he notado bastante. Y aunque estos jugadores creen que este juego o ese modo en particular sea similar a algún tipo de MOBA o juegos parecidos a League of Legends, por ejemplo, es notoria la falta de experiencia en el juego, más aún si entran a la arena con un equipo de nivel bajo, como en el caso que mencioné respecto al IP, donde un jugador nuevo contra alguien de mayor nivel y mayor experiencia se vuelve un problema y una desventaja para el equipo en el que lo coloquen.